Ya. Entonces, bueno, al menos quede en esta diapositiva que también es importante. Bueno, entonces eso, cuando hablamos del nivel estratégico, estamos hablando del largo plazo, ¿ya? Entonces aquí lo que hacemos es el pronóstico de la demanda para un conjunto, ¿ya? De productos, de productos similares, ¿ya? Eh, a ver, denme un ejemplo. Lo que dijo anteriormente. Eso no vale. Em, por ejemplo, podría ser que una empresa de gaseosas incluyera, no sé, un jugo o algo así. Sí, pero ese jugo, bueno, si va, tendría que, a ver, eso como a largo plazo podría ser ambas, ya podría ser como a medio plazo y a largo plazo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya ese jugo tiene unas ciertas características, ¿ya? Pero a ti lo que te interesa es saber si en realidad la gente va a seguir tomando bebida ya a 5 años, o directamente tal vez la gente está reemplazando las bebidas por otras cosas, ¿ya? Tal vez por el agua, ¿sí? Entonces, claro, ahí tú metes el jugo y dices, mira, si el jugo, como tiene azúcar y todo eso, entonces tal vez no, aunque no le ponga azúcar, la gente ya no le gusta ni el color ni nada de esas cosas, entonces está prefiriendo solamente el agua, tal vez no tiene mucha aceptación, ¿vale? Entonces sí, o sea, puede servir, pero depende mucho del contexto ahí, en este caso, ¿vale? Pero, eh, si por ejemplo, si quisiera poner una nueva cerveza, ¿ya? O sea, un nuevo estilo, ahora con doble lúpulo y lo que sea, en mi fábrica de cerveza, me sirve para el nivel estratégico, ¿no? Claro, Sí, ¿por qué? porque eso es a futuro. ¿Pero a cuánto tiempo? No sé, depende de qué tan buena sea su cerveza. Digamos que, bueno, que mi cerveza es buena, ¿ya? Pero, a ver, sí, ¿ya? O sea, eso me sirve, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es ponerla en un conjunto de cervezas, ¿ya? Yo voy a ver, evaluar si mis cervezas se están vendiendo o no, ¿ya? Si mi conjunto de cervezas se están vendiendo de aquí a 5 años, voy a aumentar el nivel de cerveza. Y si lo voy a aumentar, quiere decir que tal vez puedo meter un nuevo producto, ¿ya? Una cerveza con doble lúpulo, doble malta, lo que sea, ¿ya? Más fuerte o menos fuerte, ¿sí? Eso yo lo voy a ir viendo como con el paso del tiempo, pero más corto, ¿ya? Pero a largo plazo yo sé que voy a aumentar, ¿ya? Ahora, a nivel táctico es como similar, ¿ya? En mediano plazo, menos agregado, quiere decir que aquí ya puedo meter, tal vez, bueno, tengo una línea de producto, pero tal vez puedo desagregarlo un poco más, ¿ya? Eso significa que está agregado o desagregado, ¿sí? Y al nivel operativo, bueno, ahí tengo que ir a más detalle, ¿sí? Por ejemplo, aquí la fábrica de zapatos, ¿ya? Entonces, a nivel estratégico, yo quiero pronosticar las demandas globales a 5 años, ¿ya? Globales, quiere decir que de todas las líneas de zapatos que tengo, ¿ya? De hombre, mujer, de niño, ya, de adulto, ¿sí? Deportivo, no deportivo, ya, lo que sea, ¿ya? Y después el nivel táctico, voy a ver la demanda por línea, ya, para la próxima temporada, ¿sí? Entonces sería como, no sé, de aquí a 6 meses, bueno, estamos en verano, quiero ver en invierno cómo van a ir las cosas, ¿sí? Entonces, y ahí voy a poder ver qué líneas de producto puedo hacer para que, o sea, tengo que meter un poco más de marketing para que se venda tal vez, ¿ya? El nivel operativo es la demanda por modelo, ¿ya? Y el número para la próxima semana, ¿sí? Entonces, oye, lo que pasa es que ahora llegan todos los escolares, ya, entonces tengo que tener este tipo de modelo, ¿ya? Estos modelos. Y ahí los zapatos de colegio, bueno, van a ser, no sé, generalmente números pequeños porque son los niños más los que usan estos zapatos, ¿sí? ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ok.
Eh, bueno, estos son, bueno, más que el horizonte de tiempo, que aquí me equivoqué, son las características, ¿ya? Las características de los pronósticos de la demanda, ¿ya? Y estos, bueno, aquí tengo 5 puntos, ¿ya? Uno, el primero es que pueden fallar, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Nuestro pronóstico puede fallar, por lo que tenemos que tener una cierta capacidad de reacción, ¿ya? Esto se llama o flexibilidad, ¿sí? Eso es súper importante, ¿ya? Nosotros no tenemos que creerle tanto a ese número, ¿ya? ¿Sí? Sino que también tenemos que ponernos en otros casos, ¿sí? Por eso la gente, cuando hace predicciones, ya no hace no traza una línea, sino traza una línea, tal vez un promedio, otra de una baja demanda, otra de alta demanda, ¿ya? Para ver un poco el rango en que se puede mover la demanda. Y luego los pronósticos no es solo el número, ¿ya? Sino más bien un rango, o también se debe tener una varianza de la distribución, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, la demanda del próximo mes será de 200, ¿ya? Pero ese 200 no es un número, ¿ya? Sino que refleja un número dentro de una distribución con probabilidades, ¿sí? Entonces ese 200 más o menos 46, ¿ya? Entonces me voy a mover en un rango, ese rango, ¿vale? Los pronósticos agregados son más exactos, ¿ya? Esto quiere decir cuando ponemos, por ejemplo, juntamos todo, ya son lápices con ¿cómo se llama? Lápiz portamina o una goma, ya si lo juntamos todo, vamos a ver que vamos a tener una estimación de la demanda o un pronóstico de la demanda más exacto si simplemente ponemos el pronóstico de la demanda del portamina, ¿vale? Y bueno, y si las demandas son independientes, la varianza del producto, o sea, del promedio, es menor que la varianza de cada ítem, ¿ya? Esto es lógico, ¿ya? ¿Se acuerdan de estadística, no? Sí, cuando hablamos de independientes, por ejemplo, los de ayer que vimos eran eh, las bicicletas o los triciclos, ¿ya? Eso estamos hablando. Entonces, los triciclos son podemos hacer una estimación de los triciclos y esa sería como la independiente. Y las demandas dependientes serían, por ejemplo, las ruedas o el número de manubrios que se necesitan, ¿ya? Ya, es más fácil para una empresa determinar el comportamiento de la demanda de su línea de productos de chocolate, ¿ya? Que predecir el comportamiento de un chocolate nuevo, ya que se de chocolate con maní tal vez, no sé, o con avellana, ¿no? A mayor horizonte, ¿sí? Menor exactitud del pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Por los factores asociados que pueden verse en el futuro. Sí, Cambio en como el mercado, cosas así. varios pesos, perfecto, ¿ya? Sí, por los factores externos, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Considerar información adicional, por ejemplo, cuando se acaba de instalar un supermercado al lado de mi almacén. Ya yo tengo un almacén y quiero ver mis ventas, ¿sí? Y entonces hago el pronóstico. Y me está yendo bien, 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 bien. Entonces, tengo un pronóstico alto, pero resulta que se me instaló un supermercado y entonces mi proyección de demanda, esto va a ser influenciada por esa condición externa, ¿vale? Esto es... ¿qué pasa aquí? Bueno, y ahora pasamos a ver cómo se hace un pronóstico de la demanda. ¿Ya? Estos son unos pasos simples, ya directamente más o menos para que tengan una imagen, ¿ya? Por si les toca hacerlo. Eh, lo primero, ¿ya? Es determinar el uso del pronóstico, o sea, para qué vamos a pronosticar algo, ¿sí? Entonces tenemos que establecer el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, díganme algo, a ver. Pronosticar las No, ventas de mascarillas para el próximo año. Eso, ya, muy bien. Las mascarillas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta ya
yo soy farmacia, quiero saber cuántas mascarillas tengo que pedirle a China directamente, o no sé. ¿Sí? Entonces, ese es mi objetivo, ¿ya? Saber cuántas mascarillas tengo que pedir, ¿ya? Para vender, para suministrarle a la demanda esta, ¿ya? Luego, tenemos que ver el pronóstico, ¿sí? En este caso, bueno, serían las ventas, ¿ya? Y las ventas, independientemente, o sea, las ventas, obviamente, repercuten en los ingresos, pero también podemos pronosticar los ingresos, ¿ya? Luego, el tercer paso sería determinar el horizonte de tiempo del pronóstico, ¿ya? Entonces, en este caso del uso de la mascarilla, bueno, el horizonte que nos planteamos es un año, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un pronóstico a medio plazo, ¿sí? Y vamos a tener ahí un pronóstico más o menos bueno, ¿sí? Podría ser, ya si lo hacemos bien. ¿Sí? Pero menos exacto que si lo hiciéramos, por ejemplo, de aquí al próximo trimestre, ¿vale? Entonces decimos, mira, que de aquí al próximo trimestre el uso de mascarilla va a ser obligatorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad la vacuna va a salir después del próximo año, pero todavía no está claro si va a ser en enero, febrero, marzo o en abril o mayo, ¿ya? Entonces, pero ahora lo que sabemos que estos meses de aquí, en los próximos 3 meses, hay que usarla sí o sí, ¿vale? Luego, seleccionar los modelos de pronóstico. Ya aquí tenemos diferentes métodos. Ya eso lo vamos a ver después. Hay pronósticos que se basan, bueno, en el juicio, ya directamente, o otros cuantitativos o cualitativos. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros son los cualitativos o cuantitativos, ¿vale? Los de juicio, bueno, eso lo tomará, no sé, pues, una persona experta, ¿ya? Dirá, no, sí, no hay para qué hacer el pronóstico de esto, porque en realidad, bueno, yo sé que aquí viene algo grande, entonces va a cambiar, ¿ya? O no hagamos nada directamente. Luego, el quinto paso sería recopilar los datos para hacer el pronóstico, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es recopilar los datos relevantes, ¿sí? Hay, obviamente, muchos datos que también pueden aportar, pero van a aportar un poco más de ruido, ¿ya? Más que mostrarnos tal vez una tendencia, sino que van a empeorar el escenario, ¿sí? Luego, el sexto punto sería realizar el pronóstico, ¿ya? Aquí lo realizamos, como se realiza depende del modelo que elijamos. Y el séptimo sería validar e implementar el resultado, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de directamente implementar el resultado y ya como usarlo para la planificación, ¿sí? Entonces es importante hacer comparaciones constantes entre la demanda real y lo pronosticado, ¿vale? Entonces nuestro pronóstico de aquí a 3 años fue tanto y empezamos a evaluarlo tal vez mes a mes, ¿ya? Si vamos bien o no con el pronóstico. Si no, vamos a tener que ajustar un poco la línea, ¿ya? La línea que nos trazamos, ¿sí? O tratar de rectificar de alguna forma. Vale, esos serían como los 7 pasos para efectuar el pronóstico de la demanda, ¿no? Ahora, en cuanto a las técnicas de pronóstico, ¿dudas con respecto a esto? ¿Sigo? No. Sí, profe, siga nomás. Vale, ya, entonces tenemos como 2 grupos directamente de técnicas para pronosticar. Una es la cualitativa, ¿ya? ¿Qué significa cualitativa? Que no es cuantificable. Eso, ¿ya? No podemos tener una cuantificación directamente, ya un número, ¿sí? Y luego tenemos las cuantitativas, que obviamente es lo que podemos cuantificar, ¿ya? Que eso serían, aquí se involucran los números, ¿ya? Aquí interviene la serie de tiempo, ¿sí? Los modelos causales y modelo de simulación. Ya, serie de tiempo vieron, ¿verdad? ¿A qué se refiere? La serie Podría de tiempo ser. No sé. podría ser. Eh, bueno, ya lo vamos a ver igual, ¿ya? Pero es para saber si le suena o no. Vamos a ver esto, ¿sí? Las técnicas cualitativas. Bueno, tenemos
Esto más que nada es para que les suene, ya directamente porque no podemos entrar en detalle con estas cosas. ¿Sí? Aquí vienen las técnicas acumulativas, ¿ya? Y el ejemplo está bastante bien, ¿ya? Un pronóstico general de las ventas se puede derivar combinando las entradas de cada uno de los vendedores que está más cerca del territorio, ¿ya? Entonces, aquí no me van a dar directamente, ya no voy a tener un historial de datos, ¿ya? Sino voy a tener, por ejemplo, cuánto vendió esta persona en esta área, o directamente o a estos clientes. ¿Sí? ¿Va aumentando sus ventas? Bueno, sí. Entonces, bueno, tratemos de aumentar este otro producto ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad nos puede, o sea, es un sector que va incrementando tal vez el poder adquisitivo o cambiaron directamente la tecnología, entonces ya tal vez me puedo meter ahí ya con mi producto, ¿sí? Entonces, bueno, esas son técnicas acumulativas. Y luego viene la investigación de mercados, ¿ya? Que esto sirve bastante para marketing, ya que encuestas, entrevistas. Luego vienen los grupos de consenso, ¿ya? Los grupos de consenso son eh, como lo que ustedes hacen ya con las reuniones estas de la universidad, ¿cómo se llama? De centro alumnos, ¿ya? Donde se juntan todos, pero lo que pasa es que, bueno, hablan unos pocos, ¿ya? Y las decisiones al final las toman entre pocos, no entre todos, ¿sí? Pero al final es eso lo que está pasando con los grupos de consenso, ¿ya? Y eso pasa bueno, tanto en la universidad como también en el trabajo y en otros ámbitos, ¿ya? Eh, para evitar eso, bueno, está una cosa que se llama el método Delfos, que está más abajo, ¿ya? Que en este método Delfos lo que hacemos son encuestas anónimas, ¿sí? Entonces ya no te ven la cara, no se sabe quién dijo algo, o sea, ¿sí? Entonces una persona hace una encuesta, después toma las opiniones y luego realiza una nueva encuesta, ¿sí? Para saber más o menos, y esa nueva encuesta tiene las opiniones mayoritarias, ¿sí? Y luego se va refinando hasta que al final queden lo que sería el consenso, ¿sí? El consenso que no está influenciado por las personas que saben hablar, ¿ya? O que saben cómo manejar masas, sino que está directamente por lo que quiere la gente, ¿vale? Y luego tenemos la analogía histórica, ¿ya? Que relaciona lo pronosticado con un artículo similar. Por ejemplo, bueno, ya tenía mi televisor, ¿ya? Mi televisor que la gente está comprando un montón de televisores con ¿cómo se llama? O Smart TV, ¿ya? Entonces, bueno, si la gente pide harto, yo tal vez con mi teléfono, ya que también es Smart y lo puedo linkear al teléfono, o sea, al televisor, ¿ya? Puede que la gente también se lo lleve, ¿ya? Porque ve que es un aparato que es un complemento, ¿ya? Puede ser una cosa, ya, un ejemplo de eso absurdo. A ver, ¿tienen algún ejemplo de esto, de la analogía histórica? No, bueno, ya no importa, no pasa nada, ¿no? Si esto para que más o menos lo sepan de oído. Ya, luego tenemos las técnicas cuantitativas. Aquí dentro de estas está la serie de tiempos, ¿ya? Y aquí quiero ver si han visto esto, el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial, análisis de regresión. ¿Les suenan? Sí, las cuatro primeras. Bien, ya, eso es importante, ¿ya? Eh, bueno, la serie de tiempo obviamente ya se basan en datos, ya, que tenemos en el tiempo y están secuenciados, ¿sí? Bueno, famosos de aquí, bueno, están el promedio móvil, ya, que usan bastante en economía, ¿sí? O para las acciones, cuando uno quiere comprar o vender acciones, ¿sí? Pero los análisis de regresión, esos son bastante famosos, ¿sí? Eso es lo que hacen con Excel, por ejemplo, cuando tienen que ajustar una recta. Ya hay técnicas más complejas, que serían, por ejemplo, en el caso que yo nunca he usado, el box de Jenkins, ¿ya? Y sería tiempo de Shishkin, ¿sí? Pero bueno, esto es cuando si quieren hacer tesis o algo así, ¿ya? Tal vez hay sistemas que ya lo tienen implementado, sistemas informáticos con estas cosas implementadas, ¿ya? Eh, hay un montón. Y ahora lo que se está usando, bueno, son más para simulación, ¿ya? Uno no tiene que
que cranearse mucho estas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad están ya en algoritmos, ¿sí? Que se usan para tal vez redes neuronales y cosas del estilo, ¿ya? Y luego tenemos proyecciones de tendencia, ¿sí? Luego tenemos las técnicas o los modelos causales, que también pertenecen a las cuantitativas, ya que tratan de entender el sistema subyacente, perdón, es que ya viene ya la lengua, y que rodea al elemento que se va a pronosticar, ¿ya? Por ejemplo, las ventas se pueden ver afectadas por la publicidad, la calidad y los competidores, ¿sí? Entonces aquí, en estas causales, estamos hablando de, aquí, por ejemplo, en el análisis de regresión, de análisis multivariados, por ejemplo, ¿ya? Luego también tenemos otros modelos econométricos, ¿sí? Modelos de input-output, ya que conocen como entrada y salida, y los de principales indicadores, ¿ya? Por ejemplo, cómo se puede ver afectada mi demanda, o sea, sí, la demanda directamente de mis autos, ¿ya? Aquí, este es el ejemplo, mis autos que son 4x4 y de motor de 5.0, ¿ya? Si en realidad está subiendo o bajando la benzina, ¿sí? O el petróleo, ¿ya? Entonces, eso es lo que, también va a influenciar, ¿ya? Y bueno, y por último tenemos la simulación, ¿ya? De técnicas cuantitativas. Entonces, aquí en estos sistemas de simulación, tenemos, se usan para modelos dinámicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos ver qué pasa si movemos un parámetro, ¿ya? O movemos varios parámetros, porque cuando hacemos serie de tiempo, bueno, tenemos esos parámetros listos, ya están ahí, ¿sí? Pero ahora queremos ver, por ejemplo, qué pasa si en realidad los últimos datos, bueno, no son así, ¿ya? O pueden haberse incrementado de otra forma, ¿sí? O introducimos una perturbación ya en el sistema, por ejemplo, qué pasa si ponemos más demanda en este sector, ¿sí? Y empezamos a jugar con los números, ¿ya? Y eso es lo que nos permite la simulación. Bueno, en la simulación, aquí, bueno, ven que hay papers con respecto a eso, ya que usan redes neuronales, ya hay otros que se usan, por ejemplo, en Excel, ya con estos histogramas, que uno va modificando parámetros, ya. Esto sería Monte Carlo. ¿Saben lo que son las técnicas Monte Carlo, verdad? No, profe. Monte No, Carlo, profe. ya, eso, Monte Carlo pertenece a técnicas estocásticas. Ya estocásticas quiere decir que que usan las probabilidades, ¿ya? Número aleatorio directamente, ¿vale? Y luego está eso, están los modelos estocásticos, ¿ya? Y también hay otros modelos que son los determinísticos, ¿ya? Cuando hablamos de simulación, ya se habla generalmente de estos dos grupos, de modelos estocásticos y modelos determinísticos. Los modelos determinísticos, aquí lo que entra, ¿ya? Si entra una cantidad, bueno, unos inputs, ahí entran a un proceso, ¿ya? Y va a salir un output. Y si yo nuevamente meto los mismos inputs a ese proceso, van a salir los mismos outputs, ¿ya? Eso es un modelo determinístico, ¿ya? Pero en cambio un modelo estocástico, no, ¿ya? Si yo meto un input, ¿ya? Y luego meto otra vez el input, pueden que los resultados sean diferentes. ¿Por qué? Porque hay una cierta probabilidad ya de que cambie un proceso dentro, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo, con reacciones tal vez químicas que dependen de la temperatura. ¿Qué pasa si en realidad no alcancé a llegar a la temperatura ahí y se llegó a una temperatura menor? ¿Ya? Entonces eso le voy asignando unas ciertas probabilidades ya con números aleatorios y entonces eso va a cambiar un poco la salida, ¿ya? De los procesos. ¿Vale? ¿Se entiende esto de lo que es la simulación, no? Sí. Sí. Bien. Bien, entonces yo creo que, bueno, esto yo creo que tiene bastante futuro, ¿ya? Para ustedes, ¿ya? Y para el mundo entero, ¿ya? Más que lo que vimos anteriormente. Obviamente lo anterior hay que considerarlo, ¿ya? Eh, pero, pero esto es como lo que más, más se usa, ¿ya? Lo que más necesita de ingeniería, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos ejemplos ya de técnicas de pronóstico. Por ejemplo,
si queremos diseñar un proceso, ¿ya? Para un producto, ¿ya? Y aquí, bueno, el horizonte de tiempo, sabemos que si queremos diseñar un proceso, esto es una decisión ya que viene de arriba, ¿ya? Entonces es algo estratégico y tenemos que enfocarnos a saber si eso va a perdurar en el tiempo o no. Y lo que vamos a hacer ya es establecer un pronóstico de horizonte, por ejemplo, largo, ¿ya? Y vamos a utilizar métodos cualitativos y causales, ¿ya? Bueno, cualitativo y causal, prácticamente lo mismo, ¿ya? Eh, Aquí, acuérdense, ¿ya? Que tenemos que agregar los productos si vamos a hacer algo a largo plazo, ¿ya? Eh, un producto en particular, ya a largo plazo, nos va a dar una estimación, ¿ya? O un pronóstico un poco, bueno, con no tanta exactitud, ¿ya? O puede ser bastante inexacto, ¿ya? Entonces, por eso, agregar, ¿ya? Eso es lo que se usa aquí. Ya por el contrario, si queremos estimar un poco o la administración de inventario o directamente hacer los pronósticos, ¿ya? De ventas en el corto plazo, ¿ya? Y lo que queremos ver es cómo podemos tener los inventarios necesarios simplemente para satisfacer esa demanda y no llenarnos tal vez de inventario y no hacer nuevas instalaciones, no tener nuevos almacenes, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es un análisis a corto plazo, ¿ya? Una técnica de pronóstico a corto plazo. Y aquí podemos usar la serie de tiempo, ¿sí? La serie de tiempo predicen, por ejemplo, lo que va a pasar de, no sé, máximo ya al tercer mes, ¿sí? Si es mensual, ¿ya? Vamos a tener los datos del siguiente mes, ¿ya? Y luego vienen los dos siguientes, pero bueno, con no tanta exactitud. Bueno, y aquí ya podemos poner los productos desagregados, ¿ya? O detallados. ¿Vale? Esos serían los ejemplos. Y ahora viene un poco, voy a hablar de serie de tiempo. ¿Vale? ¿Hay alguna duda aquí? No, profe. Ya, bueno, si estoy hablando un poco rápido, bueno, no se pongan después el video con el retraso ese, ¿no? Con velocidad de 0,75. Bueno, serie de tiempo los vieron, ¿ya? Entonces estoy muy contento porque así puedo ir más rápido todavía. Los modelos de pronóstico de serie de tiempo tratan de predecir el futuro con base en la información del pasado, ¿ya? Información pasada, perdón. Ya, entonces aquí tenemos el par de ejemplos, ya, las cifras de ventas recopiladas durante las últimas 6 semanas se pueden usar para pronosticar las ventas durante la próxima semana, ¿ya? Tenemos 6 datos, entonces podemos predecir el séptimo. Las cifras de ventas trimestrales recopiladas durante los últimos años se pueden utilizar para pronosticar los trimestres futuros, ¿ya? Y aquí, bueno, aunque ambos ejemplos sean para ventas, ¿ya? Lo más probable es que se utilicen modelos distintos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, por la cantidad tal vez de datos que manejamos, ¿ya? Tal vez con un modelo uno puede ser, o sea, o con cualquier modelo tal vez puede ser más o menos exacto para uno, pero para otros no, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el promedio móvil simple, ¿ya? El monto de datos históricos que tenemos que tener más o menos, ¿ya? Serían de 6 a 12 meses, ¿sí? Y a menudo se utilizan datos semanales. ¿Ya? El patrón de los datos que deben ser estacionarios, es decir, sin tendencia ni temporalidad, ¿ya? Esto lo vamos a ver luego, ¿ya? Y el horizonte pronóstico es corto o mediano plazo, ¿sí? Esto es promedio móvil. Y luego, bueno, promedio móvil simple. Luego tenemos el ponderado, ¿ya? Y suavización exponencial simple es para darle, por ejemplo, mayor peso a unos datos, ¿ya? Que a otros. ¿Ya? Entonces aquí tenemos de 5 a 10 observaciones y los datos deben ser estacionarios, ¿sí? Y de horizonte, bueno, el de pronóstico es corto. Para la suavización exponencial también tenemos de 5 a 10 observaciones y aquí pueden ser estacionarios y con tendencias, ¿ya? Acuérdense, lo estacionario no tiene tendencia, ¿ya? Y aquí también el horizonte pronóstico es corto.
¿ya? Y luego tenemos la regresión lineal, que son de día 20 observaciones, ¿ya? Y luego, bueno, tienen que ser, pueden ser estacionarios, tendencia y con temporalidad, ¿ya? ¿Les suenan estos datos? O sea, estos conceptos, ¿no? Sí. Bien. Sí, ¿Ya? profe, lo vimos en modelamiento matemático. Eso, ya, sí, yo eso es lo que suponía, ¿ya? Pero entonces ahora lo que me interesa es ver un poquito más estos conceptos ya en profundidad, para que lo aprendan bien, ¿ya? Y después lo apliquen en la tarea que le voy a dar. Y ahora, bueno, viene un poco más complicado. Como sabía que lo habían visto, entonces lo puse todo en inglés, ¿ya? Y para que no copien y peguen después de la prueba. No, esto es para que aprendan ya y les suenen un poco los conceptos en inglés cuando tengan que leer algún paper o un libro en inglés, ¿ya? Entonces, la serie de tiempos, ya, serie de tiempos se dice así en inglés, ¿ya? Time series. Y patterns, ¿qué es lo que es patterns? Patrones. Patrones, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver diferentes patrones. Ya aquí tenemos uno que se llama ¿Qué? trend, es ¿Tendencia? muy bien, ¿ya? Muy bien, ya, esto estamos hablando de la tendencia, ¿sí? Bueno, la tendencia, esto, cuando existe ya a largo plazo un incremento, un decrecimiento en los datos, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que es? Una tendencia, ¿ya? Positividad, ¿sí? Aquí dice que, bueno, que no tiene que ser lineal, ¿sí? Y a veces se refiere a una tendencia como al cambio de dirección, ¿sí? Bueno, aquí no hay cambio de dirección. Pero bueno, el cambio de dirección es obviamente cuando hay un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, cuando va subiendo, luego llega tal vez una meseta y baja, ¿sí? También se puede hablar de eso. Hay una tendencia alcista, y luego viene una tendencia a la baja. Bueno, aquí tenemos esto, las ventas de las drogas, bueno, no de las drogas, ¿ya? Sino que de los medicamentos antidiabéticos o para la diabetes, ¿ya? Esto en Estados Unidos. Y aquí están las ventas, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí una serie temporal, ¿sí? Y esa serie temporal está medida en meses, ¿sí? Aquí tenemos los años, ¿ya? Pero entre cada año están los meses, ¿sí? Y aquí lo que está viendo que cada año ya sube el precio, bueno, o durante el año sube el precio bastante y luego baja, ¿sí? Y baja. ¿Cuándo baja? Justo cuando termina el año, aquí se ve claramente, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Que lo que pasa, hay un cambio de normativa, entonces ¿cómo se llama? La medicina tiene que bajar a un precio que está regulado, ¿ya? Y eso está pasando todos los años, ¿sí? Entonces sube y después baja, sube, baja, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver ahora, que se llama temporalidad. A ver, y aquí, pero lo que importa de esto es que va con una tendencia al alza, ¿ya? Hay diferentes tipos de tendencia, ¿ya? Tenemos la tendencia lineal, ¿sí? Tenemos una curva en S. ¿Esto qué puede ser? Aquí, ¿qué tipo de datos se comportan así? ¿Cuál, profe? En la tendencia de curva S, Ah, eso puede ser lo que vimos ayer. igual. No sé, recuerdo que había una curva así. Yo no recuerdo. No, bueno, aquí, a ver, estamos hablando de, bueno, el dichoso virus, ya, no sé, por ejemplo, ¿ya? Que hay poquitos contagios, ¿eh? Y luego ya la gente se contagia un montón y luego se ponen las medidas restrictivas y al final se siguen contagiando, pero menos, ¿ya? ¿Sí? Eso es la típica de esto de los virus y enfermedades. Luego una tendencia asintótica, ¿sí? Quiere decir que aumenta, aumenta, aumenta y luego ya ese aumento disminuye, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Una ecuación logística. Otra vez, la ecuación.
compensación logística, la que, no sé, pues, como de crecimiento de población, que depende de la cantidad de terreno y puede tender mucho a, no sé, pues, Ah, hace Chile 20 millones, pero de ahí no va a subir. sí, sí, puede ser, ¿ya? Sí, sí, tienes toda la razón aquí, ¿ya? Aquí hay un crecimiento ya bastante acelerado, pero luego llega a un punto que tal vez, no sé, pues, llega que la naturaleza no lo aguanta más, ¿ya? Y empieza a frenar, ¿sí? Otra cosa podría ser tal vez, no sé, bueno, la temperatura, ¿ya? De una, no sé, del agua, ¿ya? El agua a temperatura, bueno, a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces aumenta la temperatura un rato y dependiendo de las condiciones externas se va comportando así hasta llegar a una cierta temperatura que es la de ebullición, ¿ya? Y de ahí sigue, ¿sí? A no ser que yo lo empiece a aumentar la presión. Y luego tenemos la La tendencia productividad de una máquina, profe. la productividad de una máquina también, ¿ya? Por ejemplo, eso, cuando está el motor, ¿ya? El motor le cuesta al comienzo entender, y luego, bueno, y también los operarios también son medio, a la mañana medio lentos, ¿sí? Y luego ya llegan a un punto en que son más, como le digo, que ya están arriba de la rueda, como dicen, ¿no? Ya, esas son más o menos las tendencias que uno puede distinguir en una serie de tiempo, ¿vale? Entonces, cuando ustedes describan, ya si sacan su gráfico, están escribiendo su tesis, ¿ya? Y entonces, en el momento de poner una figura así, ya con los datos que calcularon, ustedes tienen que ahora traspasar lo que está en el gráfico, ya, a texto. Y entonces van a decir, bueno, en la figura tanto, ya vemos que los datos se comportan de esta manera, con una tendencia, bueno, de asintótica o tendencia exponencial, lo que sea, ¿sí? Y luego tenemos la otra componente que sería la Estacional. estacional. Muy bien, ¿sí? En la estacional, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la estacionalidad es siempre fija, ya como dice aquí, y de frecuencia conocida. ¿Ya? Y esto entonces afecta a factores que son como el tiempo, ¿ya? El tiempo del año, ya por ejemplo, verano, otoño, ¿ya? Eh, o el día de la semana, ¿sí? Por ejemplo, ya yo tengo un bar y yo sé que la demanda en los lunes y los martes va a ser baja, ¿ya? Pero los jueves y los viernes y va a ser alta, ¿ya? Eh, entonces aquí tenemos este típico gráfico, ¿ya? Entonces aquí tenemos la temperatura, ¿sí? Las temperaturas ¿cómo se llama? Que serían, en invierno serían bajas y en verano serían altas, ¿sí? Y así. Y siempre es lo mismo, ¿no? ¿Vale? ¿Se entiende? Esta es la componente estacional. Y luego tenemos una componente cíclica, ¿ya? ¿Se acuerdan de esto, no? No de la diferencia, pero sí me acuerdo de haber escuchado el nombre. Vale. Bien, ya, la componente cíclica es como, a ver, uno lo puede confundir con la estacional, pero no es, ¿ya? La cíclica es a largo plazo, ¿ya? Y no tiene que ver con factores directamente del tiempo, sino que de condiciones externas, ¿ya? Porque generalmente, ¿ya? Y bueno, esto dice que las fluctuaciones son de al menos 2 años, ¿sí? Entonces, si hablamos de unas fluctuaciones así, ya como estamos viendo aquí, eh, cada 2 años o más, entonces estamos hablando de una componente cíclica. ¿Qué ejemplo me pueden dar de esto? El consumo de verano de helado según las estaciones. Ah, esa es, esa no es Estacional. cíclica, esa es Estacional. estacional, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Si en realidad esto da como confusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno ve esto que se está repitiendo así, ¿sí? Pero no, la idea es que esto sea a largo plazo, ¿vale? Entonces, si yo consumo helado en invierno, bueno, voy a consumir menos que lo que voy a consumir en verano. Ya, entonces es una componente estacional, ¿sí? Puede ser Pero sí, la producción de bosques de pino, que por ejemplo, cuando alcanza el 80 puede ser cuando están talando o podando.
Entonces después pasan como 5 o 10 años que puedan volver a hacer el mismo proceso. Eso puede ser, sí, 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 tienes razón ahí. Pero, a ver, sí, pero si después yo no planto nada ahí, es algo que se controla directamente. Entonces no lo sé si es cíclico. Bueno, obviamente hay una componente cíclica, ¿ya? Pero no sé si en la serie de tiempo, si uno quiere predecir algo, lo tiene que tomar en cuenta. Bueno, obviamente lo hago tomar en cuenta porque si quiero seguir con el negocio de la madera, bueno, sé que tengo que reforestar. Ya, entonces sí, 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 en ese caso sí. El valor del dólar, el euro, profe, ¿no? Bueno, eso viene, sí, ahí tienes razón, ya, también, que puede ser que suban por un determinado factor económico, ya. O sea, cada cierto tiempo hay crisis, ya, económica, ya, eso lo sabemos, ¿sí? Como también cada cierto tiempo tenemos terremotos, ya. Pero aquí lo importante es ver que la reacción a esas crisis, ya, son los que nos dan las estimaciones de estas demandas, perdón, ya. La sequía, ya, la sequía también puede ser cíclica, ya. Cambios sociales, bueno, lo que sea, ya. O sea, aquí estamos aumentando, no sé, pues el PIB de Chile aumenta, 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 pero luego llega la gente que se queda atrás y dice que no es justo que los otros tengan más, y entonces llega una crisis, ya, y luego de llegar abajo, ya, decimos nuevamente, no puede ser, y empezamos a crecer nuevamente, ¿no? Y así. Y los que nos quedamos atrás, alegamos y queda la escoba y después para abajo, ¿ya? Eso también se da, ¿ya? Y no es que se dé cada poco tiempo, sino que son civilizaciones a veces de diferentes, ¿ya? ¿Vale? Esa es una componente cíclica. Ahora vamos a ver un poco cómo tratar esta serie de tiempo, cómo analizarla, ¿ya? Entonces, ya tenemos esas tres componentes, ya tenemos ¿qué teníamos? A ver. ¿Ya teníamos de qué? ¿Qué componentes teníamos? ¿La normal, la estacionaria y la cíclica? No sé. Sí, bueno, tenemos la tendencia, perdón, ¿ya? Tendencia, eso, ya la estacionaria y la cíclica. Muy bien. Por ejemplo, tenemos estos datos, ¿ya? Que observamos, ¿sí? Por ejemplo, pusimos que esto ya no tiene que ver con demanda, ¿ya? Sino que de temperatura, ¿ya? La temperatura. Pusimos un termómetro y empezamos a capturar datos con mi estación meteorológica y nos da esto, ¿vale? Entonces yo quiero estudiar eso y voy a primero sacar una tendencia, ¿ya? Y luego de esa tendencia, ¿qué va a quedar? Bueno, también voy a sacar una componente estacional, ¿sí? Y el resto va a ser el residuo. Este es el residuo, el ruido generalmente, ¿ya? El que me molesta, ¿sí? Y aquí en este caso es difícil entenderlo, ¿ya? Porque no tiene un patrón, ¿sí? Entonces va a quedar así, ¿ya? No lo puedo estudiar, ¿sí? Pero si yo uno estas dos, ya puedo empezar a predecir lo que viene después, ¿ya? Esto me puede dar ¿cómo se llama? El más menos, por ejemplo, ¿ya? El más menos es la incertidumbre directamente, ¿vale? Entonces, esto es lo que se hace con los modelos, bueno, computacionales, ¿ya? Hacen estas divisiones. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Tenemos estos datos, ¿ya? Este es el número de unidades en la demanda histórica, y aquí tenemos las tres componentes, ¿ya? Tenemos una tendencia, esta tendencia, ¿cómo es? A ver, ¿alguien me las puede explicar? Sé que es estacional durante un año, pero a largo plazo, de 5 años, puede tener una tendencia lineal. Y esa tendencia, bueno, sí, sí, una tendencia lineal, pero ¿qué más? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ah, hacia arriba. Sí, ya.
Yo creo que eso es importante. ¿Sabes? Otra vez. Pero después los tiempos de ciclo se acortan, profesor, porque el primer ciclo se cumple a los 2 años y después hay una brecha de solo 1 año, al parecer. Pero eso, aquí no estamos hablando de ciclos. Sería la componente Estacional. estacional, ¿ya? O temporal, como le llaman. ¿Sí? Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Aquí tenemos que tener más o menos claros los términos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un ciclo, acuérdense que son a largo plazo, ¿sí? Y la componente temporal no, ¿sí? Eso se puede dar dentro del año. Y bueno, sí, efectivamente, ya, esto no es que, bueno, a ver, sí, pues, uno sabe que cada año las cosas suben, ¿ya? Aquí. Y luego viene una baja, suben y bajan, suben, ¿ya? Eso es típico de la temporalidad, ¿vale? Tenemos la tendencia y la componente temporal. ¿Hay componente cíclica aquí? Sí, ¿Dónde? que dijo que lo temporal era dentro del año, porque como tiene un patrón, debería ser cíclica entonces. Eh, no, por eso me lo está dando la tendencia, el patrón, ¿no? De alza, ¿sí? Ahora, el tema aquí es que son tal vez muy pocos datos, no puedo ver la componente cíclica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si esto va así, y luego viene una baja, y luego otra vez sube, y así, ¿ya? Entonces ahí estaríamos hablando de componente cíclica, pero aquí todo hace presagiar que va a seguir así por todo el resto de la vida, ¿ya? Porque no tenemos más datos para saber si en realidad está dentro de una componente cíclica, ¿vale? Claro, depende harto del contexto también. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, eso es típico ya de lo que pasa cuando hacemos mediciones. ¿Ya? Dice, el tamaño de la muestra no refleja ya el total, ¿ya? O la historia total de la maquinaria, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Tal vez vemos un poco el contexto solamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esto es de las ventas de casas de familiares en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que aprecian aquí claramente? Tendencia cíclica. Un ciclo. Muy bien, hay tendencia, bueno, tendencia, no, hay componente cíclica, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa con esto? ¿Sube y baja? Que como que no crece ni sube la tendencia. Eso, bueno, no hay, bueno, casi no hay tendencia, ¿ya? No hay tendencia, pero aquí hay una componente temporal también, ¿ya? En ciertos periodos bueno, del año ahí sube, ¿ya? La demanda y o la venta directamente y en otros baja, sube, baja. Ya eso tiene una componente fuerte, ¿ya? Temporal, ¿sí? Hay una componente cíclica y una componente temporal, ¿ya? Y la componente cíclica, bueno, es entre un periodo de 6 a 10 años, ¿vale? Aquí se cumple aquí un ciclo, aquí otro ciclo, ¿vale? Muy bien, ya le están tomando el ritmo de esto. Ahora aquí, esto, ya está la letra del tesoro de Estados Unidos. Se ve como una componente casi lineal decreciente. Muy bien, ya, una tendencia lineal decreciente. Bueno, ¿qué más? Bueno, no sé, perdón. Eh, Aquí dice, bueno, que si tuviéramos más datos, ya podríamos ver que esto era parte de un ciclo, ya, pero como no tenemos más datos, entonces no podemos decir nada, ¿sí? Aquí, esta es la producción eléctrica ya cuatrimestralmente en Australia. Y sí. Aquí, ¿qué se ve aquí? Una Lineal resistencia larga. Una tendencia larga, perdón, ¿qué es eso? Tendencia creciente, Lineal ¿vale? decreciente. Eso, muy bien. Ya,
tendencia ¿Qué creciente, y luego, tendencia? ¿sí? Y no es lineal creciente. Bueno, sí, podemos, sí, sí. Aquí en este caso, bueno, tal vez pues, partía como una exponencial, pero bueno, al final quedó una lineal. Ya, pero hay otra componente muy fuerte aquí. Sí, Sí, cíclica, de verdad, pero aquí estamos, mira, aquí va un año. mm, lo cíclico sería así. Ahí habría que hacerle un zoom al gráfico. A ver, si los datos fueran así, ahí estamos hablando de una componente cíclica. Pero aquí estamos hablando de sube aquí en un año, baja, sube en un año, baja. estaciones. Habría que contar Estacional. los cerritos y si hay 10 entre 60 y 70 es porque era temporal. Es que no es necesario que sea en el año, Estacional, ¿ya? profe. Sí, estacional, ¿ya? Hay un componente estacional bastante fuerte aquí, ¿ya? Pero no es necesario que sea cada año, ni cada semana, ¿ya? Puede ser cada, no sé, 2 años, o cada algún, en el mes, ¿sí? ¿Sí? Eso, pero claro, que no en el largo plazo, ¿vale? Entonces aquí está, ya, muestra una fuerte tendencia ya, creciente con una fuerte estacionalidad, ¿ya? Y aquí dice que no hay evidencia de un ciclo, un componente, un comportamiento cíclico. Bueno, vamos a ver la última. Estos son, bueno, las acciones de Google, ¿ya? Estos son el cambio de precio cuando, si a alguien le interesa la economía, bueno, a mí no mucho, pero bueno. Tenemos los datos, ¿ya? Que son aquí mil días, ¿ya? ¿Qué hay aquí? Tendencia cíclica. Sí, a ver, ¿cómo? ¿Dónde está eso? Según yo, es temporal, creciente y decreciente, ¿no? Y estamos hablando del día a día, ¿ya? En un día sube, otra baja, otra sube, otra sube más, otra baja, otra sube, baja, sube. ¿Qué dice esto? Esto es una pesadilla directamente, ¿vale? Aquí no se puede decir nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, que hay fluctuaciones random, que es aleatorias. Ya esto es como sería como el ruido, ya lo que teníamos antes cuando descompusimos la, la serie de tiempo anterior en el ejemplo 1. ¿Ya? Aquí, bueno, lo que está diciendo es que no hay tendencia, ¿ya? Porque en realidad comenzó aquí en 0 y terminó aquí, ¿ya? En 0, ¿sí? Eh, no se puede predecir directamente esto, las fluctuaciones, ¿sí? Y el modelo, ¿cuál sería el pronóstico para los siguientes meses? O sea, o siguientes días, pues así, ¿ya? Sí, así y así, y luego en un rango así, ¿ya? Entonces no se puede hacer mucho, ¿ya? La predicción aquí valen poco, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, un pronóstico súper decadente. Decadente. Mejor no hacer nada, ¿eh? Bueno, dependerá también de los días. Ahora, si esto empieza a ser así, ya sería otro cuento, ¿vale? Entonces, ahora para que ustedes apliquen ya lo que han visto aquí y lo que vieron también en sus otros cursos, ¿ya? Van a tener que usar unos datos, ¿ya? Unos datos de la energía hidráulica aquí en Chile. Y esto es con respecto a la producción eléctrica, ¿ya? No es directamente la demanda, ¿ya? Sino lo que puede producir la hidráulica. O bueno, o en este caso sí sería la demanda lo que te están pidiendo, ¿ya? Lo que le están pidiendo, pero en el caso de Chile es lo que puede producir, ¿ya? La idea de tomar estos datos es predecir, ¿ya? ¿Cómo vamos a predecir? Bueno, vamos a predecir para los siguientes meses, ¿ya? O para los siguientes años, ¿sí? Y la herramienta que tienen que usar, bueno, es la que conozca, ¿ya? O quiera conocer, ¿ya? Por ejemplo, la que quiera conocer, si han usado el de Hold Winters, ¿se acuerdan de eso?
No. Sí, ¿Más o menos? Sí, bueno, en todo caso, si no se acuerdan, les dejo aquí un video, ¿ya? Está bastante bien explicado, así que lo pueden usar. La idea es que, bueno, me muestren los gráficos después de las presentaciones, ¿vale? ¿Ya? Porque después de las presentaciones vamos a seguir con lo que es inventario, ¿ya? Entonces igual te ¿Esta está tarea evaluación. también es en grupo? ¿Cómo? ¿La tarea esta también es en grupo, profe? Ah, esta no, esta si quieren la hacen solo, si quieren la hacen en grupo, como quieran, ¿ya? No es evaluación, simplemente es que después lo van a tener que usar, ¿ya? Lo van a tener que usar para la vida también, ¿ya? Entonces la idea es que lo vayan aprendiendo, ¿sí? Y para ver profe, qué sale. entonces la tarea sería para el próximo jueves. Para después de las presentaciones, o sea, la semana que viene no, ¿ya? Ya. La subsiguiente, ¿vale? ¿Ok? Profe, ¿podría dejar el correo para después enviarle los grupos? Porque ya hay 11 grupos. No sé cuántos serán mis compañeros. 11 grupos de ¿cuántos? ¿De 4? De 4, sí. Faltan, porque son 53, ¿ya? ¿Sí? Pero eso podía de 5 también, ¿o no? No, eran 4 o 3, Yo juraba que había dicho 5, ¿no? ¿sí? Habían algunos de 5. Ups. A ver. Sí, profe, hay uno de 5 y uno de 3. Bueno, ahí tienen que repartirse, ¿vale? Sí. Bueno, al final va a quedar un grupo, puede que quede un grupo de 5 o puede que quede un grupo de 3, ¿ya? A ver. Sí, sí, ya. Traten de ponerse ahora todos de 4, ¿ya? Y luego ya los grupos finales son los que van a tener que asumir las consecuencias, ya por anotarse al final. ¿Vale? ¿Ok? Ah, y el correo. Bueno, mándenme el correo a imerino@ucm.cl. Ya, profe. ¿Ok? Profe, Sí, ¿Terminó la clase, profe? ahora que dijo eso, sí. le mandé la cuestión de la pregunta que tenía la duda, pero a un correo que mandó en la clase 0, que decía gestión de operaciones y algo. Ah, sí, pero eso es para las tareas. Bueno, entonces se lo reenvío. ¿Quién habla aquí? Pablo, Ah, Pablo. Ah, pero sí, te corregí. buena. O sea, no, pero no quiere decir que te Ah, puta. lo corregí, te escribí la explicación, pero en el LMS, ¿ya? Lo que tú preguntabas estaba directamente, bueno, sí, en realidad la logística, cuando uno habla de logística es lo de la empresa, ¿ya? Cuando uno ingresa más participantes, ¿sí? Como lo de la cadena de suministro y todo eso, eso es, bueno, los proveedores es cadena de suministro, ¿ya? Pero es diferente decir la logística de la cadena de suministro, ¿ya? ¿Sí? Eso ya es otro concepto, ¿ya? Pero la logística en sí, total, cuando hablamos de la empresa, es como yo pongo mi producto en el cliente, para el cliente, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? No, Vale. no se confundan, ¿ya? Traten de no confundirse, pero yo creo que, o sea, es una confusión normal que hay en todo, para toda la gente, ¿ya? Pero por eso tengo que corregirle para que no tengan esa confusión, ¿ya? Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Espero que las presentaciones queden buenas, ¿ya? Eso, un buen fin de semana y que salgan a todos lados donde puedan, ¿vale? Chao. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profe, que tenga buena tarde. Igualmente, chao.